Bienvenidos a una nueva edición de su programa En Persona. Hoy con una invitada de lujo que ha sabido combinar sus roles de profesional, madre y esposa de manera admirable. Se trata de la profesora Scioli Mora de Horta, una incansable dama cuya historia académica logra cubrir áreas que van desde la docencia, la investigación y la extensión al formar parte de los proyectos de la Universidad de Carabobo que benefician a la comunidad, hasta su papel como investigadora en el área de la inmunología. Así comienza En Persona. De habla pausada y con su inconfundible acento andino, prueba inequívoca de su origen merideño, la profesora Scioli es una mujer que, pese a tener múltiples ocupaciones, es una persona ordenada, característica que le permite abordar cada aspecto con la serenidad necesaria. Durante toda su vida, la profesora Scioli ha tenido que combinar sus roles, como madre, como esposa, como docente, como hija, como hermana, en fin, ha tenido muchísimos roles por los cuales ha tenido que mezclar para llevar su vida adelante. Vamos a conversar con ella cómo ha sido este camino de tener que responderle a tantas cosas en su vida y en muchos de esos casos de manera exitosa. Profesora, coméntenos cómo es ser mamá, esposa, profesional. Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos que combinar esos roles, ¿no? Es inevitable en la vida de una mujer en el mundo moderno que siendo profesional quiera trabajar, desarrollarse, formarse, tener éxito en su profesión, pero al mismo tiempo, como tenemos un don innato que es la maternidad, pues queremos también tener hijos, criar bien a nuestros hijos, que nuestros hijos sean ciudadanos realmente, y para ello nosotros necesitamos pues dedicarles también tiempo. Yo no creo que uno pueda decir que todo lo tiene planificado. Hay muchísimas funciones que uno puede desarrollar intuitivamente, sobre todo en el aspecto familiar, y que tienen muchísimo que ver con la personalidad que uno tenga y con la formación que uno tiene. Yo a mis hijos siempre les he dicho que creo que los legados que uno tiene de los padres tienen cargas positivas y cargas negativas, porque todos tenemos cargas positivas y negativas en nuestra vida, y que solamente cuando uno llega a la vida adulta, pues uno, si ha tenido una vida más o menos bien desarrollada, puede deslastrarse quizás de las cargas negativas que los padres puedan haber dejado. Yo siento que he sido una persona muy afortunada en la vida. Afortunada porque encontré desde muy joven un novio primero, cuando estudiábamos segundo año de medicina. Fuimos novios durante 5 años y luego nos casamos, y en cierta forma yo creo que hemos crecido juntos. Y a pesar de que somos muy diferentes, nuestras personalidades son muy distintas, porque él es oriental y su personalidad responde muchísimo a cómo es la gente de las playas, ¿verdad?, del mar, y yo soy andina y mi personalidad responde a las montañas, pues hemos podido compaginar esas personalidades distintas para ponernos de acuerdo, sobre todo en la crianza de nuestros hijos, en cómo compartir la vida familiar, en cómo compartir el trabajo. Es decir, yo no creo que yo tenga un éxito personal, yo creo que yo de alguna manera tengo un éxito de pareja y familiar. Familiar de mis ancestros, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, y familiar de mi esposo, de mis hijos y de alguna manera de su familia también. Usted ha tocado un punto bien bonito de su vida. Usted bien lo acaba de decir, usted es andina, usted nació en Mérida. ¿Qué recuerda de esos años? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Su mamá? ¿Su papá? Un poco también para llegar a su familia actual. ¿Qué recuerda de esos primeros años en Mérida? Bueno, yo exactamente nací en Tovar. Y Tovar es un municipio del estado Mérida, y nosotros somos 7 hermanos, de los cuales son 5 varones y somos 2 hembras, y yo soy la cuarta. Quiere decir que tengo 3 hermanos varones mayores que yo, y después está mi hermana y después están mis 2 hermanos menores.
tenemos una familia muy, yo diría que es una familia como excepcional, mi familia, ¿no? En muchos sentidos, porque mi papá nació en Tovar, mi mamá era de los pueblos del sur, y mi papá se desarrolló toda la vida como un funcionario del Ministerio de Justicia. Él fue juez. Cuando él conoció a mi mamá, porque él llegó de juez al pueblo donde vivía mi mamá, que era Pueblo Nuevo del Sur. Y mi mamá era una joven de 18 años que era responsable del correo en su pueblo, ¿no? Y ellos se enamoraron y se casaron y se vinieron a vivir a Tovar. Y bueno, procrearon esos 7 hijos, ¿no? ¿Por qué yo digo que vengo de una familia que tengo que darle gracias a Dios también? Porque si bien es cierto, éramos una familia modesta, éramos una familia con muchos valores. Entonces, por ejemplo, mi papá toda la vida nos dijo, dinero no les voy a dejar, les voy a dejar estudios. Yo quiero que ustedes tienen que ser buenos estudiantes, porque lo único que tienen que hacer es estudiar. No hacen nada más, sino estudiar. Y yo trabajo para que ustedes estudien. Y creo que el orgullo más grande de él fue que al final de su vida, él logró que todos nosotros nos graduáramos, porque mi hermano mayor es ingeniero agrónomo, el segundo es ingeniero electricista, el tercero es ingeniero civil, yo soy médico, mi hermana es arquitecto, mi otro hermano es abogado y el menor es ingeniero mecánico. Entonces, y mi mamá luchó muchísimo porque nosotros, digamos eso, en mi familia, siendo una familia modesta, una familia de pueblo, etcétera, hubo un valor muy importante que fue el estudio, que fue el conocimiento. Y eso hizo que todos nosotros saliéramos a hacer posgrados en el exterior, mis hermanos, y tenemos una relación muy estrecha, digamos. Mi mamá fue un centro de familia muy, muy importante para nosotros, que dejó huellas muy profundas en cada uno de nosotros. Háblenos de esa vida en común que formó con el doctor Horta. Háblenos de sus hijos. Sabemos que los 4 están fuera, al igual que sus nietos, pero como usted bien lo acaba de decir, el valor del estudio y del progreso prácticamente está en su genética. Pero cuénteme de esa familia suya, de esos 4 hijos, de su esposo, de sus nietos. Bueno, mira, la verdad es que yo sí pienso que uno en la vida, no necesariamente uno planifica todo, ¿verdad? Sí creo, y se lo digo mucho a mis hijos, que uno de alguna manera es arquitecto de su propia vida, ¿no? ¿En qué sentido es arquitecto de la propia vida? En el sentido de tratar de vivir como más o menos con meta, pero acorde a la formación que uno tiene, ¿no? Yo creo que una de las cosas que agradezco en la vida es que ni Nelson ni yo hemos tenido como norte el dinero. Hace más de 40 años que comparte su vida con el doctor Nelson Horta, con quien formó un sólido hogar integrado por 4 hijos y 5 nietos. Scioli para mí significa una inmensidad, por diversas razones. Nosotros nos conocimos hace casi 50 años, estudiando medicina en la Universidad de Mérida, y la vida en pareja se construye, se hace, se edifica y se hace crecer juntos. Con esto quiero decir que a lo largo de los años nosotros nos hemos ido transformando en lo que pudiéramos llamar un complemento perfecto. Por supuesto tenemos fortalezas, debilidades, virtudes, en fin, todo lo que un ser humano puede tener, pero ese complemento ha ido creciendo con los años mutuamente, sin interferirnos en las cosas individuales, personales, pero quizás con mucho de opinión mutua. Nosotros hemos logrado tener un matrimonio, una vida familiar, personal, muy llena de amor en principio y también llena de críticas cuando son necesarias, en algunos casos por supuesto, pero todo ello ha determinado que nosotros tengamos una vida en la cual estamos plenamente identificados
y sentimos que somos necesarios mutuamente. Nosotros llegamos a un acuerdo entre los dos que cuando él estuviera más estable, yo iba a dejar la universidad. Eso lo pensaba en ese momento, porque yo quería ser médico internista. Pero bueno, comenzamos a trabajar y año y medio después nació mi hijo mayor, Rafael, que está acá en esta foto, y en un momento dado yo le dije a él, cuando yo analicé, yo vivo sola en Valencia, mi familia no vive aquí, mi familia vive en Mérida, el trabajo de médico en ejercicio y medicina privada es muy complicado. Después que uno tiene hijos, tiene que dedicarle tiempo a los hijos. Y el trabajo de la universidad me permitió hacer ambas cosas, porque yo entonces logré que los departamentos en los que trabajé, primero en bioquímica y luego en fisiopatología, me permitieran, como dedicación exclusiva que yo era, asistir al hospital. Entonces yo trabajé en el hospital, en las consultas de medicina interna durante varios años, con los doctores Granela y Martínez López, y posteriormente, después que hice posgrado en inmunología, trabajé durante 10 años en la unidad de inmunología de la ciudad hospitalaria. Cuando nosotros fuimos a Inglaterra a estudiar, mucha gente se asombraba de que yo tuviera 2 hijos y tenía 30 años, ¿no? Tenía un hijo de 5 años y un hijo de 3. Entonces, bueno, nosotros, de verdad que yo creo que parte de lo que yo sí considero que es como un éxito familiar, es que Nelson y yo siempre conversamos mucho las cosas, llegamos a muchos acuerdos, ¿no? Y más o menos todas las cosas que hemos hecho han sido acordadas entre los dos, ¿no? Somos como, en el mejor sentido de la palabra, muy pareja. Somos como muy independientes, distintos, pero al mismo tiempo tenemos como una especie de, no sé si eso es fortuito, si como dicen algunos, hay una química especial, no sé qué habrá, pero hemos logrado compaginar esos roles, ¿no? Y finalmente tuvimos 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. ¿Sus 4 hijos? Mis 4 hijos se llaman, el mayor se llama Rafael Andrés, él nació en el año 1973, quiere decir que tiene 40 años, ahorita va a cumplir 41, un 7 de diciembre. El segundo se llama Nelson Alejandro, él es contador público y nació 2 años después, ahora va a cumplir 39, en el año 75. Luego nosotros nos fuimos a estudiar con los 2 mayores a Londres y cuando regresamos en el año 81 nació Ana Beatriz, que es la mayor de las hembras, y posteriormente en el año 89, ya yo estaba un poco mayorcita, ya yo tenía 41 años, nació mi hija menor, Cristina. ¿Y qué puedo decir yo de ellos? A mí alguien me preguntó una vez, ¿qué sientes tú de tus hijos? Y yo dije, bueno, yo soy muy orgullosa de ellos, de verdad. Son muy ciudadanos, son muy responsables. No sé si hemos influido nosotros, no sé si eso es una naturaleza de la gente. Y yo me emociono mucho cuando hablo de ellos, porque también creo que nos han dado quizás más de lo que yo esperé. Pero hay 5 nietos. Hay 5 nietos, 5 nietos sí. que también son un regalo de Dios. También, sí. De verdad que son un regalo de Dios. Qué alegría, profesora, escucharla y escucharle cómo ha llevado. Dice, usted me acaba de dar a mí un resumen, a nosotros un resumen de lo que ha sido su familia, tanto su primaria como la que usted forjó con el doctor Nelson Horta. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar para continuar conversando con la profesora Scioli Mora de Horta, hoy nuestra invitada en nuestro programa En Persona. La profesora Scioli Mora de Horta es egresada como médico cirujano de la Universidad de los Andes en su natal Mérida, con estudios de posgrado en inmunología en una universidad de Londres y una serie de seminarios y cursos que le han servido como
parte de su preparación a lo largo de su vida profesional. La profesora Scioli de Horta inicia su relación con la Universidad de Carabobo en el año 1972 y luego de 42 años, pese a estar jubilada, continúa como docente activa en nuestra institución carabobeña. Yo llego a la Universidad de Carabobo en el año 1972. En ese momento, la Facultad de Medicina se estaba transformando en Facultad de Ciencias de la Salud y era una facultad experimental que había creado las carreras de bioanálisis, odontología y enfermería para sumarlo a la Escuela de Medicina. Comencé trabajando en el departamento de bioquímica, concursé, quedé y un 1 de julio de 1972 comencé a trabajar en la Universidad de Carabobo. En ese momento el jefe del departamento era el doctor César Genatios, que venía desde Caracas, y estaba también el doctor Alfredo Paz Cordero, Abraham Somoza, Judy Cedeño, Alicia de Breña, Fanny Chemelo, un conjunto de profesores que ya estaban en la universidad y que ellos daban las clases en medicina. Pero yo ingresé para dar clase en el curso básico junto con un grupo de profesoras que nos hicimos grandes amigas porque hemos transitado situaciones muy variadas, muy difíciles algunas, muy gratificantes otras. Quizás lo más gratificante haya sido el haber tenido el privilegio de contribuir a formar generaciones de médicos en situaciones muy adversas, porque nosotros en esa época recibíamos hasta 1000 estudiantes por semestre y hubo periodos en que dictábamos las clases en el Teatro Alfredo Celis Pérez y teníamos allí 300, 400 y hasta 500 estudiantes en un salón de clases. Pero todo eso nos enseñó muchísimo, pues aprendimos, hubo momentos de muchas dificultades. Bioquímica siempre ha sido una materia bastante compleja, bastante difícil en los estudios de medicina. Había un porcentaje elevado y sigue habiendo, a pesar de que ahora tenemos menos estudiantes, que eran aplazados porque realmente es una materia compleja. Y eso tenía el departamento generalmente en la mira de los estudiantes, y eso significó que en muchas ocasiones nos secuestraron y ocurrieron cosas de todo tipo, ¿no? Pero todo eso al final es una enseñanza. Sin embargo, yo, después que hice el posgrado en inmunología, tuve la oportunidad, gracias al doctor Jorge Vargas Arenas, quien es mi amigo personal y era jefe del departamento de ciencias fisiológicas para el momento, especialmente en el área de fisiopatología, me trasladé a fisiopatología y desde allí comencé a trabajar fundamentalmente en aquello para lo que me había preparado. La doctora Mercedes Curiel, que fue quien me antecedió en el trabajo en inmunología en ese departamento, se acababa de jubilar y a mí me entregaron las áreas que ella ocupaba. Y desde ese momento comencé a trabajar con algunas otras personas que también se desarrollan en el mundo de la inmunología, como el profesor José Luis Molina, con una joven bioanalista que todavía trabaja conmigo y que es coautora en el libro que estoy escribiendo y que está ya en imprenta con Mercedes de Materán, mi compañera de promoción, pero la otra persona se llama Sara Bettencourt Castillo, y esa niña que se acaba de graduar de bioanalista también trabajó con nosotros en el laboratorio y así hicimos muchos trabajos sobre leche humana. Comenzamos a investigar la leche humana y trabajamos también en algunos aspectos inmunológicos de los problemas renales en los cuales se desarrolla mi esposo. Y desde allí, ese fue el germen de la actual unidad de investigación en inmunología, que, bueno, me siento tan orgullosa de haber coordinado durante largos años y que generosamente el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud le dio mi nombre. Para mí Unibenin significa mucho. Significa mucho porque fue el ambiente que me permitió desarrollarme en un área del conocimiento que es tremendamente interesante, la inmunología, que hoy en día, junto con la genética, le ha dado respuesta a
conocimiento de muchas enfermedades y también a muchísimas técnicas para poder efectuar el diagnóstico clínico de muchas enfermedades y también para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Yo siento que mi mayor logro en la Universidad de Carabobo ha sido contribuir desde un plano relativamente, digamos, en el mundo del común de los profesores, contribuir con la docencia, con la extensión, con la investigación, no digamos investigación con demasiadas publicaciones porque no es demasiado fácil publicar en extenso, pero sí hemos logrado publicar bastantes trabajos, hemos comunicado muchos trabajos en congresos de investigación también, hemos sido invitados a dictar muchas conferencias, hemos logrado premios tanto en los congresos nacionales de pediatría como en los congresos nacionales de asma, alergia e inmunología. Pero esto yo lo digo como un logro fundamentalmente en términos del equipo que yo he logrado o que yo he contribuido a formar. Entonces yo creo que el logro más importante que yo tengo en la universidad es poder dejar un equipo conformado de gente que sin lugar a dudas supera lo poco que yo pueda tener como profesional o en mi formación. Segura estoy de que ellos van a seguir adelante llevando a la unidad a los más altos niveles que puedan, porque todos tienen las condiciones que yo considero que son fundamentales para ello. Están bien formados, son comprometidos, les gusta su trabajo y lo hacen por la gratificación que significa trabajar para una institución como la universidad, no solo en cuanto a la formación de estudiantes, sino a la producción de conocimiento, donde el aspecto económico, si bien es importante, no es fundamental, porque si fuera para ellos fundamental, no estarían en la universidad. Yo formo parte de un grupo de trabajo que tiene un proyecto de universidad y que ha tenido un proyecto de universidad que se ha desarrollado desde el año 1992, quizás hasta nuestros días. Pero cuando la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado fue rectora de la universidad, me llamó a colaborar con ella en su despacho rectoral. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida por ese trabajo que yo desempeñé allí, porque si bien es cierto, fue muy demandante, de un gran compromiso de horario, porque la verdad es que con los Maldonados se trabaja de domingo a domingo y de 8 de la mañana y puede ser hasta 8 de la noche o más tarde. Se aprende mucho y tienen lo más importante para mí personalmente, que es la gente que tiene proyectos y cierra proyectos, que cumple con los proyectos, que batalla, que lucha en el día a día porque esos proyectos se cumplan, se lleven a cabo. Y lo más importante, en mi opinión, es que yo venía, aunque yo trabajé con el profesor Ricardo Maldonado como subdirectora del CAMUC y con mi amiga querida Henriette Kukek, cuando él fue rector, en realidad la mayor parte de mi vida en la universidad se ha desempeñado en el ámbito académico del departamento. Quiere decir, yo fui jefe de departamento, fui coordinadora de investigación, fui representante profesoral, coordinadora de extensión, coordinadora de asignatura, etcétera, etcétera, pero es esa vida del día a día de los departamentos. Y con ellos tuve la oportunidad de ir a esos cargos y conocer la universidad desde otro punto de vista y formarme, porque yo digo que aprendí de mucha gente. Si tuviese que hablar de la universidad a la que yo ingresé y compararla con la universidad que tenemos ahora, pues creo que como toda institución tiene aciertos y errores. Yo puedo hablar quizás con más propiedad de mi Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando yo ingresé, tal como lo relaté anteriormente,
se acababan de abrir las compuertas, ya no era solamente la escuela de medicina, sino que teníamos 4 escuelas, teníamos un curso básico, ingresaban hasta 1000 estudiantes a medicina solamente por semestre, y fue una facultad que, si bien es cierto, produjo, como siempre, profesionales extraordinarios, era una facultad bastante conflictiva. A partir del decanato de la doctora Iraida Sánchez de Chocrón, la facultad fue enrumbándose en otro sentido y cambió su régimen semestral hacia el régimen anual, y comenzaron a establecerse las pruebas internas de admisión, y nosotros volvimos a un esquema de trabajo con un grupo de estudiantes al que realmente podíamos atender de la mejor manera posible, porque a los otros estudiantes, aunque lo tratamos, no era posible atender tantísimos estudiantes como teníamos, y realmente en la facultad había un índice de aplazados muy elevado. Situación que cambió rotundamente con el régimen anual, porque nosotros ahora tenemos una prosecución estudiantil realmente maravillosa, y pudimos pues notar las grandes capacidades de muchos de nuestros estudiantes, que nos dejaban asombrados, inclusive con el conocimiento que tienen hoy en día y las facilidades con internet para ellos preparar sus seminarios, para el conocimiento de hoy en día, que hay tanto acceso inclusive a programas de simulación, etcétera, que les permite a ellos ampliar de alguna manera el conocimiento sobre temas que en nuestra carrera de medicina, algunos de los temas son muy difíciles. Entonces yo he vivido esas 2 facultades de Ciencias de la Salud, una facultad muy conflictiva, muy complicada, muy difícil, pero con mucho ánimo, y de verdad que tenemos egresados de los que tenemos que sentirnos orgullosos, porque convencida estoy de que al final de cuentas es el interés del ser humano el que predomina sobre cualquier dificultad. Eso hace que, aún en las condiciones más adversas, si uno se compromete y si uno quiere estudiar y si a uno le gusta lo que está haciendo, pues uno va a salir tan bien preparado como cuando está en un ambiente un poco más pequeño y con una atención mucho más directa por parte del profesor. Pero bueno, la vida es así, y las situaciones en nuestro país en realidad nunca han sido sencillas para la universidad. Yo siento que hemos luchado mucho en la universidad para tener cada día una mejor universidad, y realmente hay muchísima gente buena. Como en todas partes, pues hay gente también que no le gusta trabajar, pero estamos dominados por los que realmente trabajan. Y pese a sus múltiples actividades, la doctora Scioli se declara fanática de los libros y de la buena música. En la próxima parte conoceremos esa faceta que la acerca a sus hobbies y a sus anhelos. Scioli de Horta se confiesa adicta a la lectura y a la música, dedicando parte de su tiempo a cultivar este hobby que le ha permitido enriquecer sus conocimientos al tiempo que alimenta su alma. Bueno, en realidad no podría decir que en mis ratos libres disfruto de lo que a mí me gusta hacer, porque creo que lo disfruto en casi todos los momentos, porque una de las cosas que más me gusta hacer es sentarme a leer, bien sea materia que me interesa desde el punto de vista profesional, o bien sea libros, literatura, revistas, todo lo que caiga en mis manos, a mí me encanta leerlo. Obviamente, una persona de mi edad y a quien le gusta leer, pues he leído, yo diría que quizás los grandes autores latinoamericanos, Vargas Llosa, García Márquez, he leído los grandes autores venezolanos, Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, he leído a Arturo Uslar Pietri, fui una gran fanática de José Ignacio Cabrujas, creo que lo que escribió Cabrujas lo he leído, Ibsen Martínez, y todo esto viene desde que yo era una niña muy pequeña, porque mi papá tenía libros
yo recuerdo haber leído María de Jorge Isaacs cuando yo era muy niña, y mi papá leía además periódico, era muy interesado en lo que ocurría alrededor de su vida. Es decir, yo desde que me conozco he leído El Nacional. Y es tanto que mi mamá me regañaba porque cuando me mandaban a barrer o a hacer algunas cosas, yo me metía debajo de la cama y me ponía a leer. Y entonces mi mamá me buscaba debajo de la cama. Y de los autores europeos he leído de verdad con rigurosidad a Saramago, José Saramago, portugués. He leído a Sándor Márai, un escritor húngaro que me encanta. He leído también algunas escritoras latinoamericanas que me gustan muchísimo, como Isabel Allende, como Ángeles Mastretta, mexicana, que escriben sobre temas de mujeres. Y ahorita precisamente estoy leyendo un libro de una autora española que se llama Rosa Montero, cuyo título es La insoportable idea de no volver a verte. Y ella escribe eso porque ella pierde a su esposo y ella trata de narrar su tristeza, a pesar de que ella dice que ella cuestionó que Eric Clapton hubiese hecho una canción cuando su hijo de 5 años murió, y que Lágrimas del cielo, ¿no? Y luego también que Isabel Allende hubiese escrito un libro sobre la hija que murió, Paula, que también lo leí, que ella lo criticó, pero que ella ahora con la muerte del esposo, ella como que vio un camino en eso. Y es tan interesante el libro que ella lo orientó más bien a la tristeza o a lo que sufrió Marie Curie cuando su esposo, premio Nobel también como ella, murió repentinamente en un accidente. Es un libro muy, muy interesante. Bueno, yo creo que la literatura nos enseña muchas cosas, nos enseña la vida realmente, ¿no? Porque en la literatura los autores plasman sus entornos, lo que ellos perciben, nos dan muchas ideas, nos ayudan como a conocer al ser humano, y eso me interesa. Conciertos, digamos, todas las expresiones de la cultura del hombre en toda su dimensión, a mí me gusta. No soy una experta, pero la disfruto, ir a un concierto, ir a una obra de teatro, a cualquier manifestación del hombre en ese nivel, es para mí muy grato, muy grato. Es como lo más importante, como compartir con la familia, compartir con los amigos. Yo creo que eso es lo que llena la vida, ir a la iglesia. Ir a la iglesia, dar gracias a Dios, a oír una buena homilía de un sacerdote que nos llene, que nos oriente en la vida, pues todo eso me gusta. Bueno, actualmente hasta el 1 de noviembre, fui coordinadora de la Unidad de Investigación en Inmunología Univenin. Acabo de dejar esa coordinación, estoy escribiendo 2 libros, uno que está en imprenta, que es sobre un tema que me ha interesado mucho, que combina el área profesional en la cual me desenvuelvo con la nutrición desde las primeras etapas de la vida y la importancia del parto natural, porque son temas que ahorita están llamando la atención de los investigadores en todo el mundo por la repercusión tan negativa que tiene sobre la especie humana el uso indiscriminado de la cesárea y la alimentación artificial. Entonces estoy trabajando en un libro que es sobre leche humana y he trabajado en investigación sobre ese tema también. Tenemos algunos trabajos publicados, otros comunicados en congresos, y estamos trabajando sobre algunos de ellos. También hemos trabajado en inmunología de la reproducción y tenemos algunos trabajos que estamos ahora tratando de llevar a publicación. Estamos trabajando sobre eso. Y estoy también, ese libro que menciono ya está en imprenta, está muy próximo a salir. Y en ese estoy trabajando con 2 coautoras, que son la doctora Mercedes Ramírez de Materán
y la licenciada Sara Bettencourt. Y estoy trabajando también, ese sí lo estoy comenzando, en un libro de inmunopatología que estoy desarrollando con la doctora Julie Bersura, quien es mi compañera de trabajo, y que tengo mucha ilusión con ese libro. ¿Qué me gustaría hacer en esta etapa de mi vida? Luchar por mi país. La profesora Scioli Mora de Horta no se detiene y siempre anda en busca de nuevos caminos, llevándola hacia otros destinos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Continúe en sintonía de UCTV.